La figura patriarcal imponía respeto y admiración. Calvo, barbado, con un cierto aire que invitaba a citar a Rubén Darío cuando escribía sobre Valle Inclán y sus barbas de chivo. También este mexicano parecía un dios viejo, altanero y esquivo, que se anima en la frialdad de su escultura. No fue literato, sino revolucionario. No buscó la gloria de la creación artística, sino el resultado de la justicia. Como consecuencia del estudio y la interpretación de las leyes y de la realidad nacional. Buena parte del andamiaje central que conforma la estructura vital de México, del México revolucionario, se le debe a este hombre, Andrés Molina Enríquez. De él hablaremos en Es Tiempo de Historia. Nació en Jilotepec, Estado de México, el 30 de noviembre de 1868. El 15 de julio del año anterior, Juárez, victorioso al frente de las fuerzas populares, había restaurado la República. Estados Unidos, al norte, daba pasos indecisos rumbo a la recuperación tras la Guerra Civil, marcado por la polémica nacional en cuanto al régimen de ocupación establecido por el gobierno en los vencidos estados surianos. Al otro lado del océano, las fuerzas de un nuevo equilibrio del terror se anunciaban en el horizonte. Fracasada su aventura imperialista en América, Napoleón III, justamente llamado el Pequeño por el gran Víctor Hugo, cerraba los ojos ante los signos de los tiempos. Prusia crecía en poder y ambiciones, derrotaba a la potencia austriaca en Sadova y preparaba la catástrofe francesa de 1870. Juárez era presidente. México necesitaba tiempo y unión para restañar las heridas de la intervención francesa y el imperio de Opereta. La carrera de Porfirio Díaz había experimentado el gran viraje. De soldado de la República, vencedor de franceses y conservadores, a voraz, avaricioso del poder. Derrotado por el benemérito, en las elecciones fraguaba ya el cuartelazo del futuro. Muy joven, Molina Enríquez se trasladó a la capital del Estado de México. Cursó estudios en el Instituto Científico y Literario de Toluca. Una vez terminado el bachillerato, se inscribió en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Fue contemporáneo del tribuno revolucionario Jesús Urueta y del futuro legislador del huertismo Francisco M. Olaguibel, quien pasaría a la historia como integrante del Cuadrilátero. Al lado de ellos, Molina Enríquez se inició en el periodismo como editorialista del diario El Siglo XIX. Obligado por una enfermedad de su padre, se vio en la necesidad de interrumpir sus estudios y regresar a Jilotepec para hacerse cargo de la notaría que su padre manejaba. Tal circunstancia habría de resultar decisiva en su vida. Molina Enríquez pudo enterarse de primera mano de todos los detalles sórdidos que confluían en el proceso de concentración de la tierra en favor de una minoría privilegiada. Ante el despojo de que eran víctimas los campesinos, las comunidades indígenas, incluso algunos pequeños propietarios,
el joven Molina Enríquez decidió estudiar a fondo la historia y las bases jurídicas de la posesión de la tierra desde los tiempos de la colonia. Fue testigo de la movilización de influencias políticas a solicitud de los poderosos. La policía, el ejército, actuaban así como simples agentes al servicio de quienes veían crecer sus haciendas sin punto de reposo. En 1895, Molina Enríquez se estableció en Sultepec y abrió allí su notaría. Lejanos estaban ya los años del juarismo. Porfirio Díaz, entronizado como caudillo, era el amo supremo, al parecer, inconmovible. Precisamente en 1895, los únicos personajes con dimensiones nacionales que hubieran podido rivalizar con Díaz dieron a conocer su adhesión incondicional: José-Yves Limantour y Bernardo Reyes. El gobernador José Vicente Villada requirió la presencia de Molina Enríquez en Toluca un año más tarde, en 1896. Le ofreció la dirección de Fomento, un cargo que permitió a su nuevo titular reanudar sus estudios para recibirse de abogado. Además, ganó un concurso nacional sobre el centenario del nacimiento de Juárez. En sucesión de actividades y cargos, fungió como secretario general de Gobierno del Estado y finalmente juez de letras en Tlalnepantla. Allá conoció a Luis Cabrera, en cuya compañía habría de establecer un bufete jurídico a principios del siglo XX. El maestro Jesús Silva Herzog señaló: Juez de pueblo en la época de la dictadura de Porfirio Díaz, Andrés Molina Enríquez presenció las arbitrariedades e injusticias de los hacendados y de los caciques. Por eso en su obra intelectual se advierte la protesta y la inconformidad con una organización social basada en la explotación por el fuerte de los económicamente más débiles. En 1902, madura ya su ideología agrarista, apuntalada por la solidez de su formación como jurista e investigador, Molina Enríquez publicó su primer libro, La cuestión del día, la agricultura nacional. A este habrían de seguir otros volúmenes, algunos de ellos fundamentales para el estudio del pensamiento revolucionario, el Evangelio de la Reforma y los grandes problemas nacionales que aparecieron ambos en 1905. Este último como folletín dentro del periódico El Tiempo que editaba Victoriano Agüeros. Cuando en 1906 circuló como libro Los grandes problemas nacionales, era ya un escándalo a ojos de los hombres del sistema y un llamado a la conciencia de la creciente mayoría que consideraba indispensable un cambio radical en la situación. En los grandes problemas nacionales, Molina Enríquez señalaba: Dentro de los límites territoriales de una hacienda, el propietario ejerce la dominación absoluta de un señor feudal. Manda, grita, pega, castiga, encarcela, viola mujeres y hasta mata. Hemos tenido oportunidad de instruir el proceso del administrador de una hacienda cercana a esta capital por haber secuestrado y dado tormento a un pobre hombre acusado de haber robado unos bueyes. Muchos administradores de haciendas en la zona de los cereales son españoles de clase ínfima. Esos españoles, en efecto, son muy a propósito para el caso porque en casi todos ellos, con poco que se raspe al hombre moderno, se descubre al antiguo conquistador. También en 1906 fue llamado a ocupar la cátedra de etnología aborigen en el Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía. Habría de ser jefe del Departamento de Etnografía de esa institución desde 1908 hasta 1939, con las interrupciones propias del movimiento armado.
Se ha escrito que la de Molina Enríquez, concretamente el libro Los grandes problemas nacionales, es la obra más importante sobre temas sociales aparecida durante la dictadura porfirista, así como uno de los volúmenes que más influyeron en las ideas revolucionarias. Sostiene con mayor solidez que ningún escritor hasta entonces la participación del mestizo y la importancia del mestizaje en México. Sus ideas agrarias son otros de sus temas favoritos. Es resuelto partidario del reparto agrario. Por ello, Molina Enríquez se compromete con el movimiento revolucionario y el abogado, el investigador, el precursor de las tesis agrarias de la revolución, cree en el Plan de San Luis y recibe con júbilo la oportunidad de contribuir al cambio radical de las estructuras. Sin embargo, la decepción le aguardaba en el horizonte. Tampoco a Molina Enríquez le pareció prudente, mucho menos digno, que un representante de la dictadura vencida ocupara la presidencia provisional. Pero le sublevó que Francisco León de la Barra hiciera caso omiso de la cuestión agraria. Así, el 25 de agosto de 1911, Molina Enríquez proclamó el Plan de Texcoco, en el cual atacó a la gran propiedad. Denunció los abusos de los latifundistas y de sus administradores, la venalidad de los funcionarios públicos, las tiendas de raya y los salarios de hambre para los trabajadores del campo, y propuso repartir la tierra. En esos días, la situación era incierta. Emilio Vázquez Gómez había salido del gabinete de León de la Barra y acusó a Francisco Madero de ser causa de su dimisión. Pascual Orozco rumiaba su inconformidad en Chihuahua porque Madero no quiso apoyar su candidatura. Bernardo Reyes, otro prominente porfirista, entró tardíamente en la contienda electoral. El levantamiento de Molina Enríquez en Texcoco no encontró eco. Paradójicamente, las únicas fuerzas que hubieran podido unirse de corazón al abogado eran las zapatistas, pero jamás hubo entre ambas partes ni siquiera un asomo de entendimiento mutuo. Molina Enríquez terminó en prisión, donde permanecería 2 años, aunque con ciertas consideraciones. Siguió escribiendo en El Diario del Hogar, como antes lo había hecho en El Imparcial, El Partido Liberal y El Reformador. Molina Enríquez había estudiado a fondo la legislación de Indias. Expuso los derechos de reversión de la corona española heredados por la nación mexicana. Por ello, apenas tuvo nuevamente su libertad, los gobiernos de Chihuahua y Nuevo León le encomendaron la redacción de las leyes de aguas. Por su parte, la Secretaría de Fomento hizo otro tanto a nivel federal. El jurista contribuyó también con un estudio sobre minería, cuyos conceptos fundamentales fueron recogidos en el artículo 27 constitucional. Molina Enríquez no fue diputado al Congreso Constituyente de Querétaro en 1916-1917, pero ello no impidió que su presencia resultara decisiva en los textos finales que consagraron el rumbo social de la revolución. De hecho, se le pidió que redactara el artículo 27, y aun cuando su proyecto no fue aprobado, sí influyó poderosamente en el texto que finalmente se incorporó a la Constitución. Anteriormente, sus ideas habían encontrado eco en la Ley Agraria del 6 de enero de 1915. Silva Herzog ha comentado algunos aspectos del pensamiento de Molina Enríquez. Al ocuparse del régimen capitalista, opina que el mal no estriba en la creación y acumulación de capital que un hombre realiza en su provecho, sino en la prolongación de la propiedad más allá de la vida del propietario por medio de la herencia, porque la organización capitalista es el producto de dos fuerzas concurrentes,
la del individuo que la crea y la de la sociedad que contribuye con un 90% a su creación. Él piensa que, muerto el capitalista, la sociedad debe ser heredera para evitar dos de los más funestos efectos del capitalismo: la acumulación de riqueza en pocas manos y la multiplicación de los ineptos a costa de los aptos. En su plan de Texcoco, Morín Enríquez había planteado la facultad del Estado en cuanto a legislar sobre el fraccionamiento de los latifundios mayores de 2.000 hectáreas. Al ser denunciados, el denunciante podría escoger la parte que más le conviniera. Pidió libertad para el comercio exterior de cereales y que las rancherías se declararan corporaciones de interés social y político para la nación. La orientación social de su pensamiento agrario tuvo un impacto permanente sobre las deliberaciones del Congreso Constituyente de 1917. Al promulgarse la Constitución de 1917, Molina Enríquez escribió: Toda constitución política fundamental, emanada de una revolución política victoriosa, aunque haya sido impuesta por una minoría, debe ser considerada como la más exacta expresión de la voluntad nacional, porque resume la acción de los que la imponen, la sanción de los que la consienten y la impotencia de los que la resisten. Ciertamente, razonablemente, por el costo de vidas que significó, por lo que era su conducta y lo que estableció la revolución, la Constitución mexicana no fue producto de las deliberaciones privadas de una minoría, sino reflejo de las exigencias del pueblo y los principios de la revolución. El jurista se proponía desestimar desde su mismo origen todas las críticas que la contrarrevolución pudiera enderezar, como luego ocurrió, contra el texto fundamental. El torbellino revolucionario se complicó al margen de las nuevas normas constitucionales. Nuevamente las elecciones motivaron disputas y enfrentamientos que desembocarían en la muerte del presidente Venustiano Carranza, asesinado en Tlaxcalantongo, Puebla, el 21 de mayo de 1920. A la cabeza de las nacientes instituciones quedaría el llamado Grupo Sonorense, primero con Adolfo de la Huerta como presidente provisional, después Álvaro Obregón, llamado a ser oficialmente el último de los caudillos. Puesto que en 1920, solo en el estado de Morelos se había llevado a cabo una transformación efectiva de la tenencia de la tierra, surgió el Partido Nacional Agrarista como frente de revolucionarios cuya trayectoria no admitía sospechas. Figuraron entre otros Antonio Díaz Soto y Gama, Luis Sánchez Pontón, Gildardo Magaña, Antonio I. Villarreal, Francisco J. Mújica y Eulalio Gutiérrez. El historiador Lorenzo Meyer hace notar que siempre existió un grupo que apoyó la aplicación más o menos radical del artículo 27. Empezó a organizar un partido político con bases campesinas que apoyaría al general Obregón. El Partido Nacional Agrarista planteó de manera sistemática la necesidad de llevar a cabo la reforma agraria y planteó el problema de la reconstrucción del problema ejidal. Aunque algunos dirigentes del partido ocuparon cargos importantes dentro del sistema, no puede considerarse que haya sido la base fundamental del obregonismo, como pareció considerarla el siguiente jefe del Ejecutivo Federal, Plutarco Elías Calles. La pérdida paulatina de la importancia que tuvo el partido coincidió con el surgimiento de otro organismo salido de las mismas filas partidarias, la Confederación Nacional Agrarista, creada en 1923. Morín Enríquez no había pertenecido al grupo fundador del partido, pero sí estuvo entre quienes crearon la Confederación.
Junto a él figuraron como dirigentes el ex zapatista Gildardo Magaña, Miguel Mendoza López y Saturnino Cedillo. Según Meyer, la Confederación ha sido vista como un puente entre un periodo de francotutelaje impuesto a los campesinos y la actitud más independiente y hasta cierto punto radical de las organizaciones campesinas a mediados de los años 30. Para Molina Enríquez no había tutela válida, si acaso orientación, asesoría, para que el hombre del campo reivindicara sus derechos. Si bien es cierto que la Confederación Nacional Agrarista fue un organismo con propósitos políticos y apoyó la candidatura de Calles, en su acción ideológica destacó el impulso que el abogado mexiquense dio a los principios de la reforma agraria como vertiente fundamental del quehacer revolucionario. La tradición de la investigación crítica arrancó en México al impulso de Molina Enríquez y Miguel Otón de Mendizábal. Historiador y analista, Arnaldo Córdoba retrató así al jurisconsulto y sociólogo de Jilotepec. De gran inteligencia, analítica hasta la saciedad, es el primero que intenta un estudio global de la sociedad mexicana, y de él desprende conclusiones que demuestran la necesidad de un cambio en la misma. Su obra fundamental, Los grandes problemas nacionales, constituye uno de los estudios más importantes de nuestra literatura política y social, y también uno de los que más amplia influencia han cobrado en los años posteriores. Molina Enríquez vivió el cardenismo. En 1933 comenzó a publicar su obra final, La Revolución Agraria en México, cuyo tomo final salió a la venta en 1937. Las contradicciones internas polarizaban a México en ese año. En el siguiente 1938, Cárdenas asumió el protagonismo de uno de los hechos fundamentales de la revolución, la expropiación petrolera, la beligerancia de las masas obreras y campesinas, la aceleración de la reforma agraria, encontraron en Molina Enríquez un partidario radical. El abogado y sociólogo había escrito: toda restricción a la propiedad privada que ayude a la formación, a la constitución y a la consolidación de nuestra nacionalidad, en tanto no ahogue la propiedad privada, será constitucional. Su defensa del sistema mixto de economía perdura válida y vigente a través de los años. Advirtió también sobre los privilegiados, la oligarquía explotadora. Los grupos que ningún negocio emprenden, ninguna empresa fundan, ninguna especulación arriesgan, que no tenga por objeto exprimir a los grupos inferiores para insultarlos después con su fausto, con su soberbia, con su desprecio. Nosotros somos los primeros en desear que la riqueza nacional se reparta mejor, en plena paz, porque comprendemos lo que podrían ser en determinadas circunstancias las iras de los grupos inferiores, el día de la reivindicación y de los castigos. Así habló la sabiduría que surgió del pueblo y se desarrolló por el pueblo y para el pueblo. Como dictaminó Silva Herzog, Molina Enríquez fue un hombre de corazón, estudioso y rebelde. Fue un intelectual que amó al indio, no por ser indio, sino por ser desdichado y por ser víctima de la codicia de los de arriba. Presente en el texto central del régimen constitucional y revolucionario de México, vivo en sus análisis, juicios y advertencias, Molina Enríquez murió en Toluca el 1 de agosto de 1940. Manuel Ávila Camacho era en ese entonces presidente y el mundo vivía la hora decisiva de la guerra antifascista. No la imagen simplemente bonachona de un hombre de largas barbas, valleinclanesco, sino el lúcido talento de un intelectual batallador de la causa del pueblo. Eso fue Molina Enríquez.